Y jóvenes, buenas tardes. Reciban el saludo del profesor Ricardo Solís. Vamos el día de hoy a efectuar pues, el tema de momento de una fuerza, ¿sí? Es decir, la parte de estática 2. Fíjate que nosotros hemos visto en la primera parte lo que corresponde a las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Y habíamos también visto de qué manera estas fuerzas logran que el cuerpo permanezca en equilibrio. Habíamos hablado entonces también de lo que es el equilibrio mecánico. También habíamos visto que estas fuerzas son en realidad interacciones, y las interacciones que nosotros hemos estudiado básicamente han sido 4, que es la fuerza de gravedad, la fuerza de tensión, la fuerza normal y la fuerza elástica. Hemos determinado además el diagrama de cuerpo libre, es decir, dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, eso también lo hemos realizado, ¿sí? Sin embargo, lograr que el cuerpo permanezca en equilibrio no siempre va a ser utilizando la primera condición de equilibrio, ¿sí? Es la más usada, ¿sí? Pero no es la única. Entonces ahora vamos a utilizar o vamos a tratar de enseñar lo que corresponde a la segunda condición de equilibrio mecánico. Pero antes de eso tenemos que hablar sobre el momento de una fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a compartir contigo, en este caso, una diapositiva, ¿sí? Y en esta diapositiva lo que vamos a ver es precisamente el momento de una fuerza, ¿sí? Entonces, a ver. Bien. Aquí vamos a tener el tema de estática 2. Estática 2 corresponde precisamente a lo que te había mencionado hace un momento. Corresponde a la parte de los momentos de una fuerza y más específicamente a lo que es la segunda condición de equilibrio mecánico. Empezamos entonces con lo que es el estudio del momento de una fuerza. Mira, para el momento de una fuerza, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. En primer lugar, ¿qué significa un cuerpo rígido? Vamos a definir como cuerpo rígido aquel que no sufre deformaciones debido a la acción de las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la mayoría de cuerpos está sujeto a fuerzas, entonces estas fuerzas no lo van a deformar. O si lo hacen, esa deformación es muy pequeña, momentánea, ¿sí? Y entonces prácticamente va a pasar desapercibida. Otra cosa importante es que cuando el cuerpo rígido se mueve, los diferentes puntos que componen a ese cuerpo se van a desplazar lo mismo, ¿sí? La misma distancia, quiero decir. ¿Saben? Los diferentes puntos que corresponden a ese cuerpo, que conforman ese cuerpo rígido. Muy bien, entonces, lo que nosotros sabemos es que básicamente existen dos formas de movimiento, ¿sí? Dos formas de movimiento. El primero va a ser el siguiente. El movimiento de traslación, ¿sí? Cuando hablo del movimiento de traslación, un ejemplo bien práctico es aquel movimiento, por ejemplo, que hace la Tierra cuando gira alrededor del Sol. Ya, pero nosotros hemos visto que el movimiento de traslación también lo hemos visto en el MRU, en el MRV, en la caída libre, movimiento parabólico, ¿sí? Ahí hemos visto el movimiento de traslación. Pero no es el único movimiento que presenta un cuerpo. También nosotros sabemos que los cuerpos pueden girar alrededor de un eje o de un punto. Y a ese movimiento le llamamos un movimiento de rotación. Ese movimiento lo hemos visto cuando hablábamos de lo que es el movimiento circunferencial uniforme, el MCU, ¿sí? Entonces, no resulta muy nuevo esto de la rotación. Sin embargo, sí es necesario especificar algo, que ahora sí va a ser importante. Vamos a notar lo siguiente, fíjate. Algunos ejemplos donde aparece precisamente la rotación de los cuerpos, ¿no? En la puerta. Cuando la puerta se abre o se cierra, pero nota algo, ¿no? Nota que para abrir o cerrar la puerta se tiene que aplicar una fuerza. Entonces acá es importante notar que, si bien es cierto, se va a dar este movimiento de giro
o de rotación, ¿no? Esto se logra con la aplicación de una fuerza. Lo mismo cuando abrimos o cerramos, en este caso, una llave, ¿no? O un grifo, en este caso de agua, ¿no? También cuando ajustamos o desajustamos, en este caso unas tuercas, ¿no? Lo cual es un poco más evidente cuando, por ejemplo, vamos a cambiar las llantas de un automóvil, ¿sí? Pues estos son algunos de los ejemplos donde estamos viendo que la acción de las fuerzas va a permitir el giro o la rotación precisamente de esos cuerpos que yo estoy o que quiero estudiar, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver que este efecto de hacer girar el cuerpo mediante el uso de una fuerza va a recibir un nombre. El nombre es momento de una fuerza, ¿sí? Entonces, el momento de una fuerza no será otra cosa que el efecto de giro que se produce cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo. Ya, pero esta fuerza va a actuar a cierta distancia de un punto o de un eje al cual vamos a denominar punto o eje de giro, centro de giro. ¿Estamos de acuerdo? Veamos la siguiente situación. Por aquí vamos a tener, fíjate, por aquí vamos a tener una tuerca a la cual vamos a querer ajustar o desajustar en todo caso. Y en ella, en su centro, vamos a notar precisamente lo que es el centro de giro. Ya, para hacer girar eso, vamos a usar una llave, ¿sí? Pero esta llave yo la puedo girar, fíjate, en dos sentidos. O bien lo hago girar en sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, o bien lo hago girar en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Pero es el único cuerpo que puede hacer girar, ¿no? Cuando abro o cierro la tapa de una botella, cuando la hago girar, ¿no? A la tapa de una botella, pues estaré haciendo el mismo efecto, ¿no? Ubico un centro, en este caso en el centro de la tapa, y voy a aplicar una fuerza precisamente en el borde, y lo hago girar, ya sea para destapar o tapar, en este caso, ¿no? Entonces, voy a notar que acá se produce un efecto. O bien la tapita sube, ¿está bien? Sube, o bien, en este caso, baja. Ese es el efecto que se produce. Y a ese efecto, a una distancia determinada, se le llama momento de una fuerza. O sea, hay un efecto a la hora de hacer girar el cuerpo. Algo importante que tenemos que recordar es que la posición, ¿no?, multiplicado por la fuerza, es perpendicular siempre el momento a ambos, ¿no? A la posición y a la fuerza. ¿Está? Eso es importante. Entonces, fíjate, cuando nosotros tenemos acá una tuerca, ¿no?, a la cual queremos, en este caso, hacer girar, vamos a notar que va a tener un centro por el cual, pues, precisamente va a pasar esta tuerca, ¿no? Entonces, yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a ubicar que a cierta distancia del centro, en este caso, de giro, voy a aplicar una fuerza, ¿sí? Voy a aplicar una fuerza. Al aplicar esa fuerza, pues yo sé que se va a generar un momento. Y el momento se determina multiplicando precisamente la posición por la fuerza. Pero nota que esta multiplicación, ojo, va a ser una multiplicación de tipo vectorial, porque la posición y la fuerza son precisamente elementos vectoriales. Y este X representa que es una multiplicación vectorial. ¿Cómo se saca eso? Bueno, matemáticamente se determina de esta manera. Profe, ¿eso es lo que nosotros vamos a hacer? ¿No resulta un poco complejo? No, en realidad lo que te estoy mostrando es lo que realmente se tiene que hacer. Sin embargo, nosotros acá utilizamos otro tipo de formas para poder determinar esto del momento, ¿no? ¿Sí? Vamos a notar que la posición y la fuerza generan un ángulo, forman un ángulo, ¿no? Y entonces el momento va a ser igual a ¿quién? A R multiplicado por F por el seno del ángulo, en este caso, que forma. Y esto es lo que nosotros aplicamos más, ¿sí? El momento multiplicado por la fuerza por el seno del ángulo que forma.
Entonces vamos a ver algunos ejemplos precisamente de esta parte para ver de qué manera se calcula el momento de una fuerza. Veamos acá 3 ejemplos. El primero me dice, quiero determinar el momento de la fuerza de 20 newton con respecto al punto P. ¿Cuál será el punto P? En este caso, aquí vamos a tener el punto P. Este punto P me está diciendo que lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Mira, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Lo que yo tengo que hacer sería lo siguiente. Mira, el momento de una fuerza va a depender siempre de la posición, ¿sí? O de la fuerza multiplicado por la distancia. Así va a ser. Fuerza multiplicada por la distancia, de manera escalar. Profe, ¿y eso del seno de tita, cómo es? Ah, bueno, eso es cuando forman un ángulo, pero fíjate acá lo siguiente, ¿no? Yo tengo que determinar siempre esta distancia tiene que ser la distancia desde el punto hacia la fuerza o hacia la línea de acción de la fuerza. Entonces yo puedo notar acá lo siguiente, fíjate, que esta fuerza tiene esta línea de acción, ¿no? Por aquí, se mueve, por acá se desplaza, pues precisamente la fuerza de 20 newton. Por ahí por donde se desplaza. Esa es su línea de acción. Entonces, desde el punto, en este caso, punto P, que puede ser también la bisagra, ¿no? O puede ser cualquier punto en realidad. ¿Sí? Entonces, desde este punto P, yo tengo que trazar una línea, ¿sí? De tal manera que forme 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Entonces puedo notar que aquí se está formando, mira, 90 grados. ¿Sí? Y a esto que aparece por acá, que se le llama brazo de palanca, el brazo de palanca, a esto nosotros le podemos denominar D. A esto le denominamos D. Esa sería la distancia. ¿Sí? Esto sería la distancia. Entonces esto resulta más o menos sencillo, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el momento de esa fuerza va a ser precisamente la fuerza, que vale 20, multiplicado por la distancia. La distancia. ¿Cuánto es la distancia? Esta distancia que vale en este caso 4 metros, ¿no? Por 4 metros. Ya. Pero otra cosa que también es importante y que de repente no se dijo, ¿sí? Es que el sentido va a tener un signo. Cuando vamos en sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, se asume el signo positivo. Y eso es precisamente lo que acá tenemos, ¿no? Esto lo hace girar, digamos así, en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento va a ser igual a ¿cuánto? A más 80, ¿sí? Newton por metro. Y se acabó. Eso es todo. Más 80 Newton por metro. Eso sería todo. ¿Se acabó? Fíjate ahora en la pregunta 2. Me dice, quiero determinar el momento de la fuerza 1 respecto de los puntos A y B. Entonces, vamos a ver respecto primero del punto A. Entonces, voy a volver a copiar esto, ¿sí? Voy a volver a copiar para poder analizarlo un poquito mejor. Mira, entonces acá. Yo quiero analizar respecto del punto A, fíjate. ¿Ya? Respecto del punto A. Entonces, el punto A está aquí. ¿Qué significa? Significa entonces que yo voy a anotar, ¿sí? Voy a tomar como centro de giro el punto A. O sea, este va a ser mi centro de giro. Es como si acá yo pusiera una especie de bisagra. ¿Sí? Es como si acá yo pusiera una especie de bisagrita. ¿Cierto? Una especie de bisagrita. Es como si hiciera eso. Perfecto. Entonces, acá esto puede girar de esta manera, alrededor del punto A. ¿Qué puedo notar? Que como acá le estoy aplicando esta fuerza de 10 newton, esto lo empuja hacia arriba, entonces lo va a hacer girar. ¿En qué sentido? En sentido antihorario. En sentido antihorario. Eso es importante. Muy bien, entonces vamos a decir acá, el momento de esa fuerza, ¿sí? El momento de esa fuerza respecto del punto A será de la siguiente manera, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la fuerza
por la distancia desde el punto A hasta donde está la fuerza, precisamente. Le llamaré distancia. ¿Qué puedo notar acá? Mira, puedo notar lo siguiente. El momento de esa fuerza va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Respecto del punto A. Va a ser igual. La fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? Vale 10. 10. Y lo multiplico por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Desde A hasta la fuerza. Esto mide 2 metros. Entonces lo multiplico por 2. Ahora, fíjate que va en sentido antihorario. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando va en sentido antihorario, se le coloca el signo positivo. Entonces vamos a colocar acá más. ¿Cuánto me sale esto finalmente? Bueno, me sale más. ¿Más cuánto? 10 por 2 es 20. 20 newton por metro. Eso me va a salir, en este caso, cuando se hace girar respecto del punto A. Oye, pero también me están diciendo que ahora haga lo mismo, calcule el momento, pero ahora respecto del punto B. Respecto del punto, en este caso B, que está en el otro extremo. ¿Cómo será para calcular respecto del punto B? Bueno, voy a hacer otra vez, ¿no? mi gráfico, ¿sí? Para ver cómo es que esto está funcionando. Sería así, de esta manera. Ahí está, mira. Ahora, fíjate, ahora mi centro de giro, ¿sí? Ahora la bisagra, yo la voy a ubicar ¿dónde? Pues la vas a tener que ubicar acá en el punto B. Ahí vas a colocar tu bisagrita. Entonces, acá es como si estuviera la bisagra y ahora esta barra puede girar, pero va a girar ahora alrededor del punto B. Fíjate que ahora esta fuerza lo hace girar, ¿de qué manera? Hacia arriba está bien, pero mira, ¿de qué manera lo hace girar? En este sentido. Lo va a hacer girar en sentido, en este caso, horario. Entonces acá puedo decir, ¿no? El momento de esa fuerza respecto del punto B, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Y esa distancia será una distancia diferente a la anterior. De ahí que le llame distancia 2. Pero ojo, el momento tiene un signo. Y como esto va en sentido horario, recuerda que cuando va en sentido horario es signo negativo. Entonces acá diré, ¿no? El momento de la fuerza respecto del punto B, ¿a qué será igual? ¿Igual a quién? A menos la fuerza, que vale 10, multiplicado por la distancia, que vale en este caso 3. ¿Cuánto sería eso? Bueno, esto me va a salir menos 30 newton por metro. Menos 30 newton por metro. Ahí estará. ¿Sí? Ahí estará. Vamos ahora a un tercer ejemplo. Quiero calcular ahora el momento resultante. Fíjate, tengo esta figura. Es como si tuviera una barra doblada y en esta parte vertical, voy a aplicar una fuerza de 30 newton. Y en esta parte, en este caso horizontal, voy a aplicar una fuerza de 40 newton. Entonces, vamos a ser ordenados, ¿ya? Voy a decir que el momento resultante respecto, pues, precisamente de este centro, de esta bisagra que aparece acá, respecto de 1. Entonces, ¿cómo sería? A esta fuerza le voy a llamar la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1. Entonces, ¿y esa fuerza 1 vale cuánto? Vale 30 newton. A esta otra fuerza le voy a llamar la fuerza 2. ¿Y vale cuánto? 40 newton. Entonces diré acá, el momento, fíjate, el momento de la fuerza 1, ¿sí? Respecto del centro O, ¿a qué será igual? Va a ser igual a la fuerza 1 multiplicado por la distancia 1. Pues. Ya, pero acá date cuenta del signo. Como esto lo está empujando de esa manera, está actuando de manera horizontal, lo quiere hacer girar en ese sentido. ¿Y qué sentido es? Es el mismo sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, sentido horario sabemos que es negativo. ¿Ya? Entonces acá diremos, ¿no? Menos, fíjate, menos la fuerza que vale 30 por la distancia desde la bisagra hasta donde está la fuerza. Y eso vale 2. Es fácil. Por 2. ¿Cuánto me sale eso? 30 por 2 va a ser menos 60
menos 60 newton por metro. Ahí estará. Menos 60 newton por metro. Mira, eso me sale el momento de la fuerza 1. Pero fíjate que hay otra fuerza por acá. Entonces vamos a calcular eso. El momento de la otra fuerza, que en este caso hemos dicho que es la fuerza 2. El momento de la fuerza 2 respecto de O, ¿a qué será igual? Va a ser igual a fuerza 2, multiplicado por la distancia, en este caso que decimos distancia 2. ¿Cuánto será eso? Ah, pero un momento, y el signo, fíjate, eso como lo está empujando hacia arriba, va a querer hacer girar en sentido ¿qué? Antihorario. Y en sentido antihorario, ¿qué signo tiene? Pues positivo. Vale, entonces esto está más fácil todavía. ¿Cómo sería entonces? Más la fuerza 2, que vale 40, multiplicado por la distancia, que vale ¿cuánto? Que vale 5. Entonces acá me va a quedar 40 por 5. ¿Cuánto me sale eso? 40 por 5. ¿Cuánto me sale eso? 200. Muy bien. Más 200, más 200, más 200 newton por metro. ¿Ya está? Entonces ya tenemos que la fuerza 1 genera un momento de menos 60 y la fuerza 2 genera un momento de más 200. Ya, pero a mí lo que me están preguntando es el momento resultante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es sumar todo esto. De tal manera entonces que el momento resultante no será otra cosa que juntar estos dos que aparecen acá. Menos 60 más 200. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, ¿y cuánto me sale ese momento resultante? Ese momento resultante nos va a salir, ¿sí? Nos va a salir, en este caso, ¿cuánto? Más 140 newton por metro. Ya está, y eso sería el momento resultante. Quiere decir que el cuerpo sí va a girar, ¿sí? Porque hay un resultado, pero va a girar ¿en qué sentido? En sentido antihorario. Claro, se impone en este caso el mayor, ¿sí? Entonces acá estamos determinando precisamente eso. Ahora, lo que vamos a ver en este caso va a ser lo siguiente. Una vez que hemos hecho este ejemplo y hemos aclarado esa parte, porque esto es lo formal, digámoslo así, ¿no? Esto es la parte formal, lo que aparece en los libros, incluso ya de universidad. Sin embargo, lo que nosotros vamos a aplicar es básicamente lo que hace un momento hemos dicho. Pero hemos visto que hay momentos resultantes. Esto para nosotros va a ser un poco complejo porque lo que nosotros vamos a querer es básicamente que el cuerpo permanezca en equilibrio. ¿Y cómo hacemos que el cuerpo permanezca en equilibrio? Bien, entonces vamos a ver. Vamos a hablar entonces de la segunda condición de equilibrio mecánico. ¿Cuándo un cuerpo permanece pues en equilibrio mecánico? ¿No? ¿Cuándo ocurre eso? Entonces, mira, los cuerpos van a estar en equilibrio mecánico de rotación si la suma de los momentos, es decir, el momento resultante, me sale cero. Hemos dicho hace un momento que no salió cero, por ejemplo, ¿no? Salió más 140. Y te mencioné, sale más 140, quiere decir que está girando en sentido antihorario. Profe, si me hubiera salido menos 20, por ejemplo, si me hubiera salido menos 20, menos 40, menos 50, significaba que el menos me indica que está girando en sentido horario, ¿sí? Entonces, eso significa. Ahora, de manera práctica, una vez que sabemos que está en equilibrio de rotación, significa que no puede girar, ¿no? O si lo hace, lo va a girar a un ritmo constante. Eso quiere decir que los momentos se tienen que compensar. ¿Qué significa eso? Que he visto que hay momentos en sentido horario. Ya, esos tienen que ser iguales a los momentos en sentido antihorario. Y claro, pues, ¿no? Si son iguales, se anulan, obviamente. Entonces, momentos en sentido horario son iguales a momentos en sentido antihorario. Eso es lo que nosotros vamos a notar. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplito para poder ver precisamente esa parte, ¿no? Me dice, ¿no? En el gráfico mostrado se tiene una barra de longitud L, la cual es homogénea y va a pesar 140 newton. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en newton? Fíjate, vamos a tener esta figurita, que dicho sea de paso es una pregunta de examen de admisión de una universidad, ¿no? Del Cusco, ¿sí? Más específicamente. Observa lo siguiente, mira, se tiene una barrita ahí y está sostenida por una cuerda que forma un ángulo de 16 grados. ¿Cómo procedemos a realizar esto? Bueno, voy a dibujar a esta barrita. Y se supone que acá, en esta parte que está unida con la pared,
ahí debe haber, ¿no? Yo le voy a colocar, si es que no está, voy a colocarle, en este caso, una bisagra, ¿saben? Una rótula para que pueda girar, ¿sí? Entonces, voy a graficar las fuerzas que actúan. Me está diciendo que va a pesar 140 newton, entonces su peso es de 140 newton. ¿Qué otra fuerza actúa? Pues la fuerza de tensión, que está en este caso inclinada. Eh, entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente, mira. Esta tensión, como está inclinada, yo sé que su línea de acción va a ser esta que aparece por acá, ¿sí? Esta línea verde. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer aquí va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá lo siguiente. Fíjate, esta línea, que en este caso forma 16 grados, por opuesto por el vértice, acá también va a ser 16 grados. ¿Qué otra cosa puedes notar? Bueno, otra cosa que nosotros podemos notar aquí es que si este es el centro de giro, si este es el centro de giro, aquí, este es el centro de giro, entonces esta fuerza de 140 newton, lo hace girar en sentido ¿qué? En sentido horario. Y esta fuerza que lo está jalando para este lado, lo está jalando en sentido antihorario, ¿sí? Influye de manera. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Que hay una fuerza que lo hace girar en sentido horario y otra en sentido antihorario. Pero como está quieto, ¿qué se tiene que cumplir? Que los momentos tienen que ser iguales. Ah, mira. Entonces analizamos el primero. Será 140, ¿no? Que es la fuerza multiplicado por la distancia. Entonces vamos a colocar. Vamos a decir, ¿no? Para ser prácticos acá, que toda esta longitud, debido a que hay un ángulo de 16, entonces yo tengo que poner un múltiplo de 25, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el triángulo es 25, 24 y 7, ¿no? Entonces voy a poner un múltiplo de 25. Entonces puede ser 25 o 50. Yo voy a poner 50, que la barra mida 50. Entonces la mitad sería en este caso ¿cuánto? 25. Entonces la fuerza sería, ¿no? 140 multiplicado por ¿cuánto? 140 multiplicado por 25L. Igual a la tensión multiplicado por ¿quién? Por la distancia. Fíjate, va a ser la distancia desde el centro de giro, que va a ser este punto, hasta la línea de acción de la tensión o de la fuerza, que es la tensión. Bueno, entonces esta es la distancia, ¿no? Esta es la distancia. Pero fíjate que esa distancia, según el grafiquito, si todo vale 50, ¿sí? Si la hipotenusa vale 50L, a 16 se le opone ¿cuánto? Se le opone 14L, ¿sí? 14L, ¿no? Esto por los triángulos notables. Entonces acá elimino L, ¿sí? Acá se va L, ¿estamos de acuerdo? Se va L. Puedo sacar acá 14ava, 14ava, acá me queda 10, ¿sí? Y entonces voy a tener 25 por 10, fíjate, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y cuánto me sale eso? 250. Quiere decir que para este problema la tensión vale 250. Entonces, así se resuelven los problemas, en este caso, de equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta situación del equilibrio mecánico de los cuerpos es para nosotros sumamente importante. Esta es la segunda condición de equilibrio mecánico. En realidad, cuando un cuerpo presenta equilibrio mecánico, se tienen que cumplir las dos condiciones de equilibrio. La primera, que me dice que la suma de fuerzas va a ser igual a cero, y también al mismo tiempo se tiene que cumplir la segunda condición de equilibrio mecánico, la cual me dice que la suma de momentos tiene que ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ambas condiciones se cumplen cuando el cuerpo está en equilibrio mecánico. Obviamente, la mayoría de nosotros utiliza directamente la primera, ¿no? Sin embargo, cuando esta no es suficiente, cuando esta no me permite encontrar, determinar lo que me están pidiendo, pues recurro a la segunda condición de equilibrio mecánico, que me habla sobre los momentos. Nota algo, que para el desarrollo de los problemas, ya sea que me pidan el momento resultante o me dicen y yo puedo observar que el cuerpo está en equilibrio, siempre es necesario dibujar las fuerzas, es decir, realizar el diagrama de cuerpo libre. Eso va a ser indispensable para que nosotros podamos resolver precisamente cualquier problema relacionado con el equilibrio mecánico de los cuerpos, ¿sí? Entonces, la parte de
el diagrama de cuerpo libre resulta pues fundamental, ¿sí? Resulta fundamental. Muy bien, entonces ya nos estamos viendo en el desarrollo de los problemas, donde ampliaremos un poco más respecto de lo que estamos viendo aquí, ¿sí?